Ministerio de los Últimos Días, basado en la profecía de la palabra de Dios, preparando la iglesia y el mundo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Existe una señal muy importante que habló nuestro Señor Jesús hace más de 2000 años desde el Monte de los Olivos, y más tarde le procedió el apóstol Pablo en 2 cartas a la iglesia de Tesalónica y luego en las cartas a su discípulo Timoteo. Esta gran señal de los últimos días marcaría el fin de la dispensación de la gracia, para entonces dar aparición del hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. El apóstol Pablo definió esta gran señal como la apostasía. Pero, ¿qué es la apostasía y cómo identificarla? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué consecuencia traerá esta apostasía para todo aquel que la practique? Hola, Dios te bendiga, mi amado amigo. Este es tu canal de los últimos días y en el video de hoy le daremos respuesta a cada una de estas interrogantes. Comencemos. Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, los rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Los tesalonicenses habían recibido una falsa carta diciendo que el fin ya había llegado. Incluso aparecieron personas diciendo que habían escuchado que el mismo Pablo había anunciado el fin, y a la vez habían también profecías y eventos sobrenaturales que iban en la misma dirección de señalar que el día del Señor había llegado, y los tesalonicenses tuvieron miedo del fin. Por tanto, mi amado amigo, nunca la venida de nuestro Señor Jesús puede ser causa de miedo o terror, sino de una esperanza bendita. Por lo que a Pablo le surge la necesidad de escribirles a los tesalonicenses diciéndole que no se dejaran engañar, que todavía había una señal muy importante que tenía que cumplirse antes del día del Señor. Por lo que Pablo les dice en el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primero que todo, veremos el significado de apostasía. La apostasía es la acción y efecto de apostatar. Apostatar, por su parte, significa abandonar o romper públicamente con la doctrina que se profesa. La palabra como tal proviene del griego apostasía y se compone de apo, que significa fuera de, y estasi, que significa colocarse. En general, la apostasía es un divorcio de la verdad, es decir, haber conocido la verdad y abandonarla por voluntad propia, es desviarse voluntariamente hacia otra doctrina no bíblica, habiendo conocido la verdad, habiendo disfrutado de los dones y la gracia de Dios y haberse vuelto a fábula, herejías, falsas doctrinas. Pues bien, quizás usted se pregunte, ¿y por qué la señal de apostasía si siempre ha existido apostasía en el pueblo de Dios? Bueno, mi hermano, es cierto que desde el Antiguo Testamento vemos cómo Israel apostataba contra Dios, volviéndose a la idolatría y rompiendo con la ley del Señor. Pero si miramos con detención el versículo 3, leemos: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Aquí vemos que la palabra apostasía le procede el artículo la, y para los que no saben, el artículo es la parte de la oración
que se antepone al sustantivo para determinarlo y especificarlo. Es decir, que si dijera apostasía, no lo define como algo para un tiempo, sino que sería en todo momento. Pero al tener el artículo la, lo define y especifica como la apostasía, es decir, un tiempo en el cual habría una cantidad de personas dentro de las iglesias que traicionarían su fe para ir detrás de herejías y doctrinas de demonios. El mismo Jesús, como dije al principio del video, cuando él habló sobre las señales de los últimos días antes de su segunda venida, Jesús nos advirtió sobre la apostasía. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Mateo 24:4. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24, 10 al 13, Nueva Versión Internacional. Por otra parte, otros muchos siervos de Dios nos advirtieron de estos días y cómo estos falsos hombres estarían dentro del pueblo de Dios disfrazados como ovejas para dividirlas y desviarlas, pero en realidad eran lobos dispuestos a acabar con el rebaño del Señor. Pero qué bueno, mi amado, que las verdaderas ovejas de nuestro pastor Jesús oyen su voz. Y Él nos conoce y nosotros le conocemos y le seguimos porque sabemos que Él es nuestro pastor. Y al seguirlo, el lobo quedará detrás junto a las cabras, destruido. En un discurso de despedida de Pablo en Mileto, el apóstol Pablo le dijo a los ancianos de la iglesia: sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Hechos 20, 29 al 30. El apóstol Pedro también nos alertó sobre esto. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Y por último, vemos el Apocalipsis, la revelación de Juan a las 7 iglesias en Asia, pues muchos teólogos y eruditos afirman que estas 7 iglesias están divididas en todo el periodo de la dispensación de la gracia, por lo que esta última iglesia de la Odisea es la correspondiente a los tiempos que estamos viviendo nuestros días, los últimos días. Apocalipsis 3, 15 al 19. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y aquí vemos cómo el principal objetivo de estos falsos maestros es el enriquecimiento y la fama, lograr millones de seguidores con profecías y falsos milagros. Como decía Pedro, hablando de lo sobrenatural cuando ni ellos mismos lo entienden, para que sus seguidores le proporcionen dinero, escondidos y usando la palabra de Dios. Pero qué bueno es que usted y yo sabemos que lo más importante es crear tesoros en los cielos. Lo más importante es tener las vestiduras blancas sin mancha alguna. Qué bueno es tener ese celo por Dios y por su sana doctrina. ¿Cuáles son las causas de la apostasía? Como punto número 1, desconocimiento de las escrituras. El profeta Oseas dice, Oseas 4:6a, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Más adelante, en el capítulo 5 del mismo libro de Oseas, vemos cómo Jehová habló diciendo el juicio que vendría sobre Israel a causa de su apostasía. Por la ignorancia a la palabra de Dios, Israel cayó en la idolatría y más tarde fueron destruidos por todos sus enemigos. Cuando la iglesia no lee ni estudia la Biblia, se vuelve más vulnerable a ser engañado, pues cualquier herejía que escuchen en la televisión, en la radio, en el teléfono o incluso algún líder o hermano de la misma iglesia pondrán en duda su fe, y si no tienes conocimiento bíblico, el enemigo podrá engañarlo fácilmente, pues creerá todo lo que le digan. He aquí la importancia de leer y estudiar las escrituras. No se pueden casar con una sola traducción. Hay que buscar el original que fue escrito y de ahí todas las traducciones para que no venga nadie a hacer de un versículo una falsa doctrina. Punto número 2. Falta de discernimiento espiritual. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El discernimiento espiritual es el que utiliza a la Biblia como base, criterio, modelo o autoridad para poder distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Desde el punto de vista de nuestro Dios, con el discernimiento espiritual que nos da el Espíritu Santo, tenemos la autoridad de juzgar si un espíritu es o no es del Señor. Por lo que si no lo tenemos, entonces tenemos que pedirle al Señor sabiduría y discernimiento para que el enemigo no nos pueda engañar. Punto número 3. Confiar en los hombres más que en Dios. Jeremías 15:5, la Biblia de las Américas. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor aparta su corazón. Muchos cristianos de hoy comienzan a seguir al hombre, su líder, pastor, maestro o cualquier otro. Comienzan con una admiración por ese líder, por los milagros y señales que hace, por cómo predica, por cómo habla, por la iglesia que tiene o simplemente admiración personal, hasta que ese siervo se vuelve un esclavo de esa persona. Entonces todo lo que éste le diga, así lo hará, sin poner en duda sus palabras, sin probar si es Dios o no quien está usando a esta persona. Sus palabras son: yo confío en él, mi hermano, no me hable mal de mi líder, hasta que llegue el momento que este falso maestro arrastró al siervo a la apostasía, y todo fue por confiar más en el hombre que en Dios. Punto número 4. Seguir sus propios deseos y sentimientos. Segunda Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Cuando nos apartamos de la palabra de Dios por seguir a nuestros propios deseos, entonces viene la apostasía. Escuchar lo que quieren oír, que les dulcen el oído, con palabras y frases bonitas, como todo vas a estar bien, tendrás una casa y tendrás un carro, serás ascendido en tu trabajo, la enfermedad que tenías ya no está, puedes hacer todo lo que tú quieras porque Dios es amor y Dios no te condena y no hay infierno ni pecado, y muchas otras frases así, que como seres humanos nos gusta escuchar. Pero cuidado, alerta roja, eso es apostasía. Eso no es lo que dice la Biblia. Esos son los deseos humanos, pero no lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando un verdadero siervo de Dios predica algo como la santidad sin la cual nadie verá a Dios, o Cristo viene, o eventos finales y la gran tribulación, entonces dicen: yo no voy a esa iglesia porque ahí me meten miedo, mejor voy a la que me dicen que voy a tener mucho dinero. Cuidado, hermano, el camino a la salvación es angosto, es de dificultades, pero es seguro. Número 5. Falsas revelaciones. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Muchos siervos de Dios que fueron convertidos y bautizados en la sana doctrina, que sirvieron al Señor por años, de la noche a la mañana se levantan diciendo:
Anoche Dios me habló en un sueño y dice el Señor que he estado equivocado por todos estos años, que esta no es su verdadera doctrina. Dice el Señor que yo me levante y funde una nueva iglesia que será de doctrina verdadera. Y entonces millones me seguirán. La doctrina de la prosperidad y el reino ahora. La doctrina de salvo siempre salvo. La doctrina de solo Jesús negando la Trinidad de Dios. La doctrina de los demonios dentro de la iglesia. Cuidado, mi amado amigo. Cuando tengas un sueño o cuando alguien te dé una palabra profética, cuidado con decir que fue Dios quien habló. Hay que probar los espíritus si son de Dios. Hay que ver si ese sueño o profecía está en la palabra de Dios. Dios habló ya y todo está escrito en su palabra. Nada se agrega, nada se quita. Es la verdadera doctrina de Jesucristo, la salvación eterna mediante el arrepentimiento y perdón de nuestros pecados, confesando y aceptando que Jesús, el Hijo de Dios, que murió por nosotros en la cruz. Y después de haber visto la apostasía y sus causas, entonces debemos entender las consecuencias que traerán esta para todo aquel que apostate de su fe. Entonces, las consecuencias de la apostasía. El apóstol Pedro en su carta fue muy específico de las consecuencias que le traería a todo aquel que apostatara de la fe y la verdadera doctrina de Jesucristo. Pedro fue muy claro. Pedro dijo en su segunda carta en el capítulo 2, atrayendo sobre ellos mismos destrucción repentina. Más adelante, en otros versículos de este mismo capítulo, dijo, segunda de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y por último, vemos cómo el autor de los Hebreos le hace un llamado en toda su carta al peligro de volverse al judaísmo después de haber sido iluminado y ser partícipe del Espíritu Santo, es decir, el peligro de apostatar contra Dios. Hebreos 6, del 4 al 6. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse, a rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Quiere decir que si estos regresaban al judaísmo, todo el arrepentimiento del mundo no les serviría de nada. Su abandono de la fe y doctrina de Jesús equivale a crucificarlo de nuevo. Por tanto, todo aquel que abandona su fe y su sana doctrina en Jesucristo está llevándolo de nuevo al madero y crucificándolo. Mi amado, tenemos que ser muy sabios, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la Biblia y tenemos que estar atentos a estos lobos disfrazados de ovejas que quieren acabar con el rebaño del Señor, porque vemos aquí claramente las consecuencias que ellos traerán. El apóstol decía, mejor les hubiese sido no haber conocido el camino que después de haberlo conocido apartarse de él. Dice, mejor les hubiese sido. Es decir, ay de los que apostatan contra Dios, ay de ellos. Eso es lo que significa. Así que, mis amados, si hoy quieres tener esa vida eterna, si hoy quieres ser una oveja en el rebaño del verdadero pastor Jesucristo, te pido que levantes tus manos al cielo y hagamos juntos esta oración de fe. Padre, aquí estoy reconociendo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias por morir por mis pecados en la cruz del Calvario. Reconozco que yo soy un pecador, pero tú eres fiel y justo para perdonarme y librarme de toda maldad. Te acepto en mi corazón y te pido que me ayudes a nacer de nuevo y a no pecar más. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y para terminar, quiero hacer una oración por ti, por tu casa, por tu familia. Cierren los ojos donde quiera que estén, levante tus manos al cielo y oremos.
Padre, te doy las gracias por tu inmensa misericordia, gracias por tu poder, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú sigues reinando desde los cielos con poder y gloria. Padre, en esta hora, Señor, te estoy pidiendo, Padre, sabiduría, inteligencia, Señor, sobre cada uno de mis hermanos para entender tu palabra, para escudriñar tu palabra, para orar, para ayunar, para vigilar, Señor, para entender que estamos en los últimos días, en tiempos difíciles, en tiempos donde debemos aprovecharlo, buscando a Jehová ahora que podemos, pues pronto será demasiado tarde. Te pido, Señor, a cada hermano sabiduría, que tú le abras los ojos espirituales. Si han tenido algún pensamiento negativo, si han dudado por un segundo de la fe, yo reprendo toda obra del enemigo, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido, Jehová de los ejércitos, que tú cuides a tu rebaño, que tú cuides a tus ovejas, y en todo aquel lobo disfrazado, Señor, tú lo desenmascares en público, Señor, y sea puesto en vergüenza, para que no vengan, Padre, contra tus ovejas. Yo te pido que tú quites, Señor, toda venda espiritual, toda venda, Señor, sobre mis hermanos, para que entiendan tu palabra y para que conozcan que tú, Señor, eres el verdadero Dios, el verdadero que murió en aquella cruz del Calvario para darnos salvación. Si hay algún hermano que está arrepentido, si hay algún hermano que está a punto, Señor, de apostatar contra ti, Padre, reprendo toda obra de las tinieblas. Señor, te pido que tu guía espiritual, Señor, le siga en todo tiempo y momento. También te pido por la vida de mis hermanos, por sus matrimonios, por sus hijos. Te pido por cada uno de ellos, Jehová de los ejércitos, que tus ángeles acampen alrededor de ellos, que tú les cuides y tú les guardes en estos días difíciles, que tú le proveas alimento, le proveas trabajo, que no le falte pan en la mesa de cada uno de ellos. Señor, dice tu palabra que no nos afanéis por el día de mañana, que tú todo nos vas a proveer, que es más importante hacer, Señor, hacer tesoros en el reino de los cielos, y todo, Padre, entonces vendrás por añadidura. Queremos, Padre, hacer tesoros en el cielo, queremos cuidar nuestras vestiduras, queremos, Señor, que tú, como decía el profeta, nos limpie, como decía David, examíname, Jehová, examíname y quita de mí todo lo que no te guste, todo lo que no te agrade, todo lo que no va con tu santa voluntad, quítalo, Señor, de nuestras vidas. Bendice a cada hermano en cada obra de sus manos, Señor, en sus ministerios. Bendícelos, Padre, bendice a sus hijos, a los hijos de sus hijos, bendice su casa, bendice su matrimonio, y ato, reprendo y echo fuera toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús, con la autoridad, el poder que tú nos diste de hollar serpientes y demonios. Y yo los declaro, Padre, declaro en victoria, porque dice tu palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria, que no pudiste detener al Rey de la Gloria? El diablo fue derrotado en la cruz del Calvario. Él conoce su destino, el infierno, el lago de fuego, y nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Bendigo a cada hermano, Señor, bendice su ministerio, Padre, y también te pido por este ministerio de los últimos días, que tú bendiga, Señor, a cada mano, cada pie, cada boca, Señor, que se mueve para predicar tu palabra y llevarla hasta el fin del mundo, ir por el mundo y predicar el evangelio a cada criatura. Señor, en el nombre de Jesús oro por mis hermanos, te doy las gracias, Señor, gracias por cada uno de ellos, gracias porque les amamos en Cristo Jesús y somos un solo cuerpo, orando los unos por los otros en todo tiempo y momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Gracias, mi amigo, gracias, mi hermano, gracias por haberse quedado hasta el final del video. Les agradecemos, les decimos que siempre ayunamos y oramos por usted, siempre está en nuestros pensamientos cada vez que oramos en este ministerio de los últimos días, y la única forma que podríamos expandir el evangelio es predicando, hablando, porque dice el Señor que si ellos no hablan, las piedras hablarían. Entonces no debemos callarnos, debemos predicar. Compartir este video sería de mucha ayuda para que el mundo llegue la palabra. Les agradezco y nos vemos en otro video. Dios les bendiga.